Muy buenas tardes, ya con otro intercambio de ideas a casi 1:30 hora del este de los Estados Unidos, y una de las ideas que quiero intercambiar con ustedes es pues hacerle seguimiento a lo que está sucediendo con la pregunta, esa pregunta del millón que el presidente de México quiere hacer pues en consulta, y se trata de impartir la justicia por consulta y juzgar a los expresidentes de México mediante una consulta que se diga si sí o si diga si no, se les enjuicia. Imagínense ustedes. De este tema ya hemos hablado, pero hay una noticia que está en desarrollo en este día jueves, y es que uno de los ministros justamente de la Corte Suprema de Justicia propuso pues este jueves que a todos sus colegas que se declare pues inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a estos que son 5 presidentes, expresidentes de México. Y dice, ¿por qué? Bueno, pues porque hay varios factores que resultan inconstitucionales. No digo más porque lo vamos a abrir este tema para hablar de este caso como un ejemplo de otras cosas que pasan en lo que toca al gobierno de la Cuarta Transformación, con mi queridísimo Jorge Suárez Vélez, quien está desde Nueva York saludándonos. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto. Hola Gaby, el gusto para mí. Igualmente, no sé si a alguien le debería sorprender que esta es la recomendación. A ver, yo creo que para mí el principio de todo este tema es que al observador le están saliendo muy mal las cosas. O sea, creo que se quedó sin dinero. Creo que, como sabes, han estado utilizando una serie de fideicomisos que se crearon por gobiernos anteriores para momentos, digamos, de emergencia, pero se los acabaron, digamos, incluso antes de que llegara la emergencia. El endeudamiento en México está creciendo fuerte, crece no solo porque se toma deuda nueva, sino porque como está cayendo el producto, pues de repente tu deuda pesa más relativo al tamaño de la economía. Lo que él quería, que era traer a Lozoya para distraer a la opinión pública y ahí írselas llevando, digamos, con las declaraciones de Lozoya y etcétera, pues resulta que al primer video que sacan de Lozoya, a él le sacan un video 50 veces más doloroso, y de repente, ¿qué crees, Gaby? Pues que se dejó de hablar de Lozoya, nadie se acuerda ya de él, y él necesita otro gran distractor, y este es otro distractor. Bueno, él sabe que esto absolutamente no tiene el más mínimo mérito legal, él sabe que es absolutamente ilegal lo que están tratando de hacer, sabe que, no, o sea, si hubiera algún delito que perseguir y no se estuviera persiguiendo, pues eso sería en sí mismo un escándalo. O sea, tú no puedes lanzarte así a enjuiciar a la gente, y mucho menos exactamente en el momento que tú dijiste al principio de si los enjuicias o no, pues no es el circo romano, ¿no? O sea, es un país donde esperas que haya al menos una noción de Estado de Derecho. Entonces, todo esto es, yo te diría, una más de las tretas que hace el presidente para tratar de dominar la discusión, la agenda, en un momento en el que las noticias reales le están siendo cada vez más dolorosas, porque aparte de todo lo que ya te dije, pues tienes cuando menos 72,000 muertos, aunque los que saben de esto estiman que son más o menos 3 veces ese el monto real. Sabes que hay más de 60,000 asesinados en este sexenio, sabes que hay un problema muy serio de quiebras de pequeñas empresas, de negocios, de desempleo. Sabes que hay 12 millones de mexicanos que están saliendo de la clase media para entrar a la pobreza. O sea, todo esto que te acabo de decir es justo de lo que el presidente no quiere que se hable, y por eso necesita este gran distractor. Y te agregaría otro dato sobre el cual también hay una enorme preocupación. El 8 de marzo fue un día muy peculiar el año pasado, cuando estábamos, no, este año, cuando estuvimos hablando de los feminicidios, con este dato que sacó el INEGI, terrible: 3,874 mujeres asesinadas en 2019, el peor año para la seguridad. ¿Qué decir del tema de la seguridad? Ahora, lo que sí ha sido característico, Jorge, incluso esta semana de Asamblea General de Naciones Unidas, y lo hablé con Mauricio Mesulam, es que pues cada presidente o cada loco con su tema, si me permites la expresión, pero incluso el propio presidente de México hablando de las virtudes de la rifa del avión, que no trajo al avión, eh, cuando tú sabes quiénes ganaron, los hospitales y escuelas, bueno, todo un proceso que resultó mucho más caro, y ahí tienes todavía el problema del avión. Es decir, estos mensajes que no solo trae fronteras dentro, sino la narrativa, pues me recuerda mucho al tema de esta fábula del rey está vestido o el rey está desnudo, pues. ¿Sabes qué, Gaby? Yo hubiera pagado por ver la cara de un diplomático sueco oyendo esa frase de que
bueno, es que teníamos un avión y lo rifamos, pero lo íbamos a vender, pero ahí sigue estando el avión. O sea, este pobre sueco hubiera estado verdaderamente confundido, no entendiendo a qué caramba se refería el presidente. Yo creo que algo que tenemos que considerar siempre con López Obrador es que él siempre le habla a su base. Lo que me sorprende es que le siga hablando a su base, incluso cuando está hablando de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque la verdad es que me eché todo el discurso dolorosamente, no tenía ni pies ni cabeza, dice una cantidad de mentiras y de cosas verdaderamente imposibles de probar, brutales. Creo que nos hace ver muy mal, espero que haya sido muy poca la gente que realmente lo escuchó, y incluso el hecho de que, no sé si viste, en todo el principio de la comunicación tenía el cuello de la camisa de fuera, Sí. etcétera. O sea, lo que uno se pregunta es si estos son temas intencionales, o sea, que está haciendo para proyectar una cierta imagen, repito, hacia su base, ¿no? Pero yo creo que desperdició una gran oportunidad, pues, de verse al menos remotamente como una estadista. No sé si viste el discurso de Angela Merkel, pero bueno, lo que esta mujer dijo en 2 minutos fue verdaderamente perfecto, ¿no? Y te hace ver cómo pueden ser las cosas. No solamente Angela Merkel ha despertado un enorme respeto a nivel internacional por este tipo de pronunciamientos y por cómo, digamos, lleva todo lo que es la gestión y la imagen de la canciller alemana que representa a ella en estos tiempos, sino incluso cómo manejó la pandemia, los mensajes que se dieron en televisión. Nunca ella salía en televisión y al inicio de la pandemia ella fue honesta, clara, transparente y también se le aplaude en ese grupo de mujeres, además, que han manejado pues la pandemia de una manera, no sé si decir profesional, ética, además, ¿no? De todo. Empática, exactamente. Jorge, y te estoy preguntando esto, tú y yo tenemos muchísimo tiempo de conocernos y me da un enorme gusto porque una parte que hemos hablado tú y yo, y el presidente lo mencionó, es que está la pandemia, pero estamos mejor gracias a las remesas y las inversiones. Yo no sé de qué inversiones hablaba, pero la parte de las remesas me quiero quedar contigo porque él siempre habla de los héroes, pero de lo que no habla es de la cantidad de gente que se ha ido de México porque no hay ese Estado de Derecho. Y en el país de la impunidad, tener a un presidente que le propone al pueblo y le propone incluso a la Corte Suprema, revísame esta pregunta en la que le estoy diciendo a la gente, ¿estás de acuerdo o no con enjuiciar a estos presidentes? Pues es muy delicado, porque lo único que hace es pensar los mexicanos que viven en México, que qué incómodo vivir en un país donde la ley y el orden pues está garantizado que no va a funcionar. Particularmente, si no funciona para alguien, Gaby, no funciona para el perfil de ese migrante. O sea, ese migrante está acostumbrado a la arbitrariedad, está acostumbrado a la impunidad del más fuerte, está acostumbrado a la corrupción en las cortes, está acostumbrado a ministerios públicos que no funcionan, a que no hay investigación, o sea, todos estos temas son verdaderamente veneno puro para la capacidad de emprender, para lo que hacen de este lado de la frontera. O sea, tú y yo crecimos en México. ¿Cuántas veces oíste que es que los mexicanos son flojos, es que mira, no emprenden? Pues habrá que ver los de acá, ¿no? O sea, siguen siendo mexicanos, impresionante lo que hacen, es impresionante lo que emprenden, es impresionante lo que trabajan, pero la gran diferencia entre un sitio y otro es que tienen más acceso a oportunidades. No pongo a Estados Unidos como la utopía o Shangri-La, ¿no? Es un país que da más oportunidades. Sí van a seguir teniendo los problemas de discriminación y los problemas que sabemos son típicos del migrante, ¿no? Pero vamos viendo cómo sus hijos van saliendo adelante, vamos viendo cómo tienen acceso a más oportunidades y yo creo que eso nos debería dar vergüenza en México y le debería dar vergüenza al presidente decir que lo que nos salva son las remesas que provienen de toda esa gente que tuvo que acabar dejando su país porque simplemente no vio la suya cuando estaba ahí. Exactamente. Jorge, además, haces tú en tu columna en el diario Reforma una reflexión muy, muy linda que tiene que ver con el voto, con el no descartar al enemigo porque piensa diferente. Y mira que aquí estás casi que, no sé si decirte que estás pidiendo un imposible, pero están tan polarizadas las posiciones por un lado. Y del lado de quienes siguen al presidente López Obrador, hay esta sensación en mí a nivel personal de un revanchismo, me voy a cobrar lo que por años no he tenido, que esta convocatoria que tú estás haciendo, no sé si decir que es tan idealista o decir cómo vamos a articular o cómo piensas que se tiene que articular algo así. Yo creo, Gaby, no sé si sea idealista o no, pero lo que sí sé es que si no lo logramos, estamos perdidos, porque yo creo que la mayor falsedad que alguien como tú o yo podemos decir
es que entendemos a el pobre y al marginado en México. No lo entendemos, no tenemos idea de lo que es eso. No tenemos idea de lo que es ser ninguneado, ignorado, de que nadie te voltea a ver a no ser que tengas una pistola en la mano, ¿no? A toda esta gente que sus hijos no tienen educación, no tienen clases porque los maestros no llegan, no tienen acceso a salud porque el hospital no compró el medicamento, no tiene, o sea, son cosas verdaderamente básicas que afortunadamente para ti, para mí, no las hemos vivido. Y decir que entendemos ese nivel de angustia, ese nivel de preocupación, sería absolutamente falaz. Yo creo que el tema tiene que empezar por ahí, darnos cuenta que nuestras perspectivas son diferentes y eso no quiere decir que no podamos encontrar propósitos comunes. Yo creo que ese es el gran reto para México como país, pero incluso diría que también para países como Estados Unidos, cuando te pones a ver lo que está pasando en lo electoral. O sea, no podemos seguir divididos ni podemos seguir dejando que nos dividan, porque eso es lo que más difícil va a ser conseguir ir adelante, conseguir esos propósitos que si le rascáramos un poquito veríamos que son comunes. Y ahora que dices Estados Unidos, ayer se lo subrayé aquí a nuestro auditorio. Ojo que el presidente Donald Trump otra vez lo dijo en 2016 y otra vez lo dice. Rechaza desconocer el resultado de la elección. Ojo, y por eso dice que tiene prisa en nombrar al miembro que va a reemplazar a la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el viernes pasado. Pero el tema es que pone en duda el reconocer una elección. No es América Latina, estamos hablando de Estados Unidos. Ojo. Y esto, Gaby, para el otro tema que tú y yo típicamente hablamos es de los mercados. Eso también podría ser dinamita pura. O sea, yo creo que en este momento hay dos temas que empiezan a preocupar a los mercados. Uno, eso, que verdaderamente sería algo que generaría enorme inestabilidad. Y en otro nivel totalmente diferente, ¿no? Lo que empieza a preocupar también a los mercados, la posibilidad de que los demócratas arrasen, incluido el Senado, y eso tiene que ver más con temas impositivos, etcétera, ¿no? Que también empieza a haber algo de preocupación. Pero ciertamente estamos a 40 días de la elección, Gaby, y esto puede ser algo verdaderamente tóxico en un año que ya de por sí es súper inestable. No quiero dejar pasar la oportunidad para cerrar esta entrevista contigo, hablándote de lo que estuve platicando también en la mañana, y es la gran pregunta de si el sector energético en México, si es que vamos a regresar a los temas del monopolio, porque esta semana pues el presidente convocó a los titulares de los órganos de regulación, porque tuvimos una renuncia de uno de estos titulares de estos órganos, que además es un órgano técnico que se crearon con todo el tema de la reforma energética. Ojo, ya llegamos tarde a la fiesta de los precios altos del petróleo y ahora estamos pues como que obsesionados, ¿no?, en mantener a Pemex y a la Comisión como los líderes cuando tienen líderes en deuda, pero líderes no en eficiencia. Y te lo quiero poner como una perspectiva porque es otra vez este mensaje de los políticos versus los técnicos y el presidente amenazando con que va a haber una contrarreforma. Incluso, Jorge, pues casi que les estás pidiendo a los reguladores que alteren las condiciones de competencia. Otra vez la ley y el orden, otra vez el privilegio y la responsabilidad de votar pensando en estas cosas. Ese es probablemente, Gaby, el error más grande que está haciendo esta administración, incluso yo diría quizás superior al del aeropuerto. Al estar cambiando esto, es básicamente haciendo referencia a lo que decías de que llegamos tarde a este mercado. Es como si tú estuvieras ahorita metiéndole todo el dinero del mundo a una fábrica de velas, que es bastante ineficiente, dicho de paso, cuando se acaban de inventar los focos. O sea, eso es algo que no solo vamos a tirar a la basura un montón de dinero, sino que al estar haciendo estos cambios, lo que vas a generar es incertidumbre sobre el abasto de energía eléctrica y incertidumbre sobre a qué costo te la van a abastecer. Y además le estás diciendo a la gente que esa energía eléctrica que tú vas a abastecer va a ser sucísima porque la vas a generar quemando combustible y carbón. Eso mata absolutamente cualquier posibilidad de inversión extranjera. Este gobierno ha hablado una y otra vez de la posibilidad de que el TEMEC, no el nuevo acuerdo comercial, sea lo que salve, digamos, a la inversión en México, sin certidumbre en cuanto al abasto de energía eléctrica. Simplemente no hay esa certidumbre. Entonces, va a ser realmente un problema enorme si siguen adelante con esto. Para terminar, Jorge, está la pandemia y el colapso económico y la muy poca ayuda y el riesgo de que millones de personas regresen a la pobreza. ¿Con qué mensaje te despides en relación con lo que escribiste, en relación con lo que está pasando con esta pregunta y los niveles de desafío social que van a vivir millones de familias, digamos que en plazos largos? Esto no es inmediato.
Lo que diría Gaby es que creo que las grandes crisis en ese sentido nos ponen contra la pared y a veces es lo único que nos puede hacer reaccionar. Yo creo que en este momento, si no entendemos que un país no puede salir adelante si la prosperidad no es generalizada y si no tenemos capacidad para entender al que tiene otra perspectiva, eso es lo que más nos puede matar. O sea, no podemos, incluso aunque este gobierno esté fuera, no podemos acabar reemplazándolo con otro gobierno que sea peor que este. Entonces, ese es un problema grave. Jorge Suárez Vélez, un abrazote hasta Nueva York. Gracias siempre por tu perspectiva. Las veces que quieras, Gaby. Un abrazo. Igual.